Ahí sí no sé, entonces. Volver a presentar, a ver. ¿Ven mi pantalla ahí? Sí, señor. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, doctor, pero la presentación no. ¿Y ahí están viendo mi presentación? No, señor. A contestar. ¿Están viendo la presentación? No, señor. No, todavía no. Entonces ahí sí no sé qué hacer. ¿Ahí ven la pantalla? No, señor, ahí no. Entonces no sé qué hacer, porque sí, ¿qué hago? ¿Ahí qué ven? ¿Ven la presentación o no? No, no, señor. Entonces toca que salirme y volver a entrar. Sí. ¿Están viendo mi pantalla? Señor. ¿Y ahí ven la pantalla todavía? Sí, señor, ahí ya ve la presentación. ¿Y ahora? Ahora sí, perfecto. Listo. Entonces, habíamos hablado que el síndrome de hemorragia-paro... carajo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es un trastorno de los retos más difíciles que tienen todos los médicos, incluyendo los hematólogos, porque a veces no es fácil identificar la causa de los pacientes que sangran. Cuando un paciente presenta un síndrome de hemorragia-paro, siempre hay que buscarle las causas en unos tres factores. Uno es las plaquetas, otro los factores de coagulación o la función endotelial. Y siempre cuando uno hace una historia clínica paciente hay que buscar el tipo de sangrado. Entonces hay que mirar si el sangrado es de piel o mucosa. Si es de piel o mucosas, hay que mirar el tipo de lesiones. Aquí, por ejemplo, en la imagen A tenemos unas petequias que casi ya están confluentes. Las petequias siempre hacen pensar que el sangrado es de origen de la función plaquetaria, ya sea porque las plaquetas están bajitas, o sea, cuantitativas, o porque tienen alterada la función. Cuando tiene función de piel y mucosas, hace pensar siempre eso. Lo que vemos en la imagen B es lo que llamamos púrpura húmeda, que es la sangrado de mucosas. La púrpura entonces es el resultado de la fusión de petequias, mientras que el equimosis sigue la acumulación subcutánea de sangre y que con el tiempo puede generar el color va desde morado verdoso a amarillento. Y un hematoma ya es gran cantidad de sangre en el espacio extravascular. Generalmente cuando es subcutánea se puede palpar, mientras que la púrpura de la equimosis no se palpa. O sea, si usted cierra los ojos, usted no sabe dónde está la equimosis. En cambio, el hematoma sí, usted lo palpa porque generalmente genera una especie de tumor. Cuando es subcutáneo o muscular. Cuando es retroperitoneo, pues el paciente uno no le puede palpar. Bueno. Aquí tenemos, en general, bueno, si el sitio del sangrado es mucocutáneo, por ejemplo, siempre uno debe pensar que es
En el sangrado mucocutáneo típicamente es de las plaquetas, básicamente hay petequias, mientras que cuando es deficiencia de factores de coagulación es incomún que haya petequias. Las equímesis puede estar presente en las pacientes que tienen defecto de la destrucción plaquetaria, mientras cuando es un sangrado por deficiencia de factores de coagulaciones puede generar grandes equimosis. Hay un excesivo sangrado después de lesiones menores en pacientes que tienen trastorno plaquetario, mientras que los factores de coagulación usualmente no. O sea, en rasponcito no le pasa nada, mientras que los pacientes, aunque eso no es de todo cierto, por ejemplo, en las formas severas de eso. Cuando hay deficiencia o alteración plaquetaria, en los pacientes produce un excesivo sangrado después de la cirugía, generalmente algunos minutos, mientras cuando tienen deficiencia de las coagulaciones, ahí en el momento, excepto el factor 13, que ocurre un sangrado tardío. Siempre que uno se encuentra un paciente que sangra, hay que preguntarle cómo es la historia personal frente a los desafíos. Ejemplo, si el paciente lo han operado, ¿cómo le fue en la cirugía? ¿Cómo le fue en la cirugía previas? ¿Cómo le fue en la muda de dientes? Si el paciente está sangrando desde que era niño o niña, entonces si es mujer y ha tenido partos o algún trauma, hay que hacerlo. ¿Por qué es importante hacerle esa historia clínica a los sangrados? Porque los pacientes que tienen enfermedades congénitas, trastornos hemorrágicos congénitos, pues en general la mayoría de los pacientes empiezan desde la primera infancia a presentar signos clínicos de sangrado, como ocurre en las hemofilias. Un término que usamos para decir la hemostasia primaria es la que se refiere a la primera formación coágulo y depende básicamente de los vasos y la función plaquetaria. Mientras que la hemostasia secundaria se refiere a la formación del coágulo de fibrina y obedece básicamente a los factores de coagulación. La diátesis hemorrágica es un paciente que presenta un trastorno hemorragíparo adquirido o hemorroidario que tiende, usualmente los médicos utilizamos ese término con mucha frecuencia, diátesis hemorrágica. Y sangrado mayor, ¿qué es un paciente que tenga un sangrado mayor? Pues eso depende la definición que utilice los estudios clínicos, pero por lo general se define o aquel paciente que presenta un sangrado que lo llevó a la muerte o que produce un sangrado que afecta a un órgano crítico como el cerebro, así sea único, o una articulación grande como la rodilla, como la cadera, o una caída más de 2 gramos por decilitro. A eso llamamos sangrado mayor. Entonces, sangrado mayor es aquel uno que presenta un órgano crítico como ¿qué? Como el cerebro. O que produce un sangrado que lo llevó y el paciente se murió. O un paciente que requiera más de 2 unidades de glóbulos rojos para su estabilización, 2 o más. ¿Qué hace con un paciente que consulta por sangrado? Hay que hacer una historia clínica, como hemos dicho, entonces siempre hay que interrogarles desde la infancia, desde cuándo le empezó el sangrado. Los pacientes tienden a recordar lo último, no se le olvida de los sangrados previos, entonces hay que decirle al paciente cómo fue cuando se le cayeron los dientes, cuando hubo la muda de dientes, con cirugías, cuando era niño con los traumas, cuando jugaba fútbol, cuando corría, si tenía raspados, si los raspados le sanaban rápido, si tenía sangrado varios días, si el sangrado ocurría, digamos, el mismo día de la lesión o ocurría por ahí 3 o 4 días después, eso a uno le da pistas. Por ejemplo, si un sangrado tardío, siempre hay que pensar en deficiencia del factor 13, que son el factor que estabiliza la fibrina, tardío. Diferente de un sangrado que apenas que ocurre con la primera lesión. Entonces, eso. Entonces, bien, también es importante hacer los antecedentes del ejemplo. Condiciones como el cáncer, evidentemente los pacientes con cáncer tienen trastornos, tienden más a sangrar y a formar trombosis. El cáncer produce el factor tisular, entonces tiende a formar, el cáncer, sobre todo los adenocarcinomas, tienden a formar
coágulos, pero también hay consumo y entonces hay sangrado. El uso excesivo de alcohol, evidentemente los pacientes que tienen abuso de alcohol, los que son alcohólicos, que toman más de 70, 80 gramos de alcohol al día, esos pacientes pues probablemente terminen con una enfermedad hepática crónica y una cirrosis. Recordemos que la mayoría de los factores de coagulación, en especial, casi todos, en especial los factores dependientes de vitamina K, pues se sintetizan en el hígado, el resto también, pero digamos entonces esos pacientes tienden a sangrar. Los pacientes con enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica, esos pacientes tienen alteración de la función plaquetaria, entonces es importante hacer la evaluación de eso. Otros trastornos del tejido conectivo, pacientes que tienen enfermedades congénitas del tejido conectivo, del colágeno tipo 1 o 4. Los pacientes con hipotiroidismo que tienen disminución en la producción de factores de coagulación, como todo el metabolismo está disminuido. Bueno, también hay que hacer una historia familiar, evidentemente. Si un paciente llega sangrando, sobre todo en la vida de los niños, hay que historia. Si ya tiene antecedentes familiares de hemofilia, pues muy probablemente, y es hombre, pues la probabilidad es más alta que tenga hemofilia. Pero recordemos que hasta el 45, casi hasta la mitad, 40-45% de los pacientes con hemofilia, a veces nunca tienen un antecedente, un familiar con hemofilia en la familia. Entonces hace pensar que es una mutación inicio. ¿Cómo le va con la historia anteriores? Bueno, ya hemos dicho esta vaina. En las mujeres es importante cómo ha sido la menstruación. Ya veremos otras enfermedades que podemos. Entonces, ¿cómo han sido los resultados ante los desafíos? Ya hemos dicho situaciones. Hay una institución que se llama, carajo, se me olvidó. El ITS es una institución que sacó un score para saber si un paciente tiene alto riesgo de probabilidad de sangrado. Este score ya ha sido validado. Es un poco dispendioso, toma alrededor de unos 10 minutos llenarlo, es un poquito largo, y es intentar establecer con este puntaje, uno le va preguntando, está disponible en la red. La Sociedad Internacional de Hemostasia se llama. La Sociedad Internacional de Hemostasia sacó este score que le permite a uno en línea coger un paciente y llenarlo. Y uno lo va llenando y ante las preguntas, por ejemplo, si tiene epistaxis, si no, o es muy leve, si ya lleva más de 5 años y dura más de 10 minutos, si alguna vez ha consultado por epistaxis, si ha requerido cauterización o terapia antifibrinítica para evitar el sangrado, o si ha querido radar. Entonces usted con esto va llenando cada ítem y eso le permite, después de llenarlo, ¿sí? Esto de aquí solamente traje algunas preguntas, pero es más largo, decir la probabilidad de que el paciente tenga alguna enfermedad como la enfermedad de von Willebrand. Este estudio fue valorado en 250 pacientes que tenían conocido o desconocida estatus de enfermedad de von Willebrand y el punto de corte fue 4. Con eso encontró que la sensibilidad fue el 100% con punto de 4 más y una especificidad del 87% con un valor predictivo positivo del 20% y un valor predictivo negativo del 1%. Entonces, es una buena escala para establecer. En otro estudio, el punto de corte se utilizó en 215 pacientes, la sensibilidad fue del 25 al 47% y la especificidad del 81 al 98%. Entonces, para decir que sin hacer solamente la historia clínica, usted tiene, y si le da un puntaje más de 4, tiene alto chance que ese paciente tenga un trastorno hemorragífero y habrá que buscarse. Muy bien. Entonces, ¿qué exámenes se deben pedir a un paciente que sangra? Primero, hacer la historia clínica completa, como hemos dicho, en los antecedentes, en la historia de sangrado, en la historia familiar. Posteriormente, ¿qué hay que hacer por un estudio? Pues hay que hacer el hemograma, pues para saber si ese hemograma, si ese sangrado está repercutiendo en la caída de la hemoglobina. Si el paciente tenía un hemograma previo o
por lo menos si no lo tiene anormal, pero tiene anemia, uno se hace pensar que el paciente está sangrando de manera importante, ¿sí? Porque muchas veces le consultan a doctores que yo sangro mucho por la nariz y yo le tomo un hemograma y está en 15. Y que yo sangro con 1 litro, pero pues con 15 no va a tener, no es eso. Entonces, como he dicho, la sangre es muy escandalosa y eso. Entonces, eso. Primero un hemograma, que incluye el recuento plaquetario y la morfología. O sea, hay que hacer un hemograma mínimo de segunda o tercera generación, idealmente de cuarta generación. El hemograma de primera generación, que incluye, es el antiguo, el manual, el que no hacían hemoglobina, sino un hematocrito con un tubo de ensayo que ustedes aprendieron en fisiología, y si no, pues lo robaron en fisiología. No es culpa mía, tienen que ser los profesores que le enseñan a hacer cómo se hace un hemograma, un hematocrito, y en una lámina, usted hace un extendido de sangre, hace el recuento de células a 100 células o a 500 células, y de esa pues saca el porcentaje de neutrófilos. Eso lo hace la bacterióloga. Ese es el hemograma antiguo. Ya el hemograma de segunda generación hace recuentos celulares y hace los volúmenes, las pruebas que demostraba ya el volumen muscular medio, hemoglobina muscular media, y le dan neutrófilos, el diferencial en porcentaje, no en absoluto. Los de tercera y cuarta generación generalmente pues da también el recuento absoluto de las líneas celulares. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un hemograma, ya hemos dicho, hacerle tiempo de protombina y tiempo de tromboplastina parcial activada para saber cuál de las dos vías está, el sistema antiguo del sistema de cascada de coagulación, no el nuevo. Y en esta diapositiva, aquí mejor, de acuerdo a qué prueba esté alterada, hace pensar en un déficit. Ejemplo, si, ojo, tiene el PT prolongado con PTT normal, ¿qué hace pensar? 1, deficiencia de factor 7, heredada. Listo. O causas adquiridas, por ejemplo, deficiencia leve de vitamina K, enfermedad hepata, intoxicación por warfarina o sobredosis y CID. Siempre que el PTT prolongado y el PTT esté normal, lo primero en adultos que no tienen historia previa de sangrado de la niñez, hay que pensar o cirrosis o está tomando un medicamento. Deficiencia de factor 7, pues en un adulto uno piensa de primero. ¿Por qué? Porque ya le hubieran hecho el diagnóstico en la niñez. Ahora lo contrario, cuando tiene un PT normal y un PTT prolongado, entonces, ¿qué debe pensar? Pues las hemofilias A, B o C, que la hemofilia A, deficiencia de factor 8, hemofilia B, deficiencia de factor 9 y hemofilia C, deficiencia de factor 11. También, y de esas, pues, de la causa heredada, la más frecuente es la deficiencia del factor 8. La deficiencia del factor 12, la precaline y el sinógeno de alto peso molecular también. Y el PTT prolongado, la enfermedad de von Willebrand. Generalmente en la enfermedad de von Willebrand casi siempre el PTT está normal, excepto ¿cuál? En la tipo 3, que es indistinguible de una hemofilia, la tipo 3 y la tipo 2A. Pero la tipo 2B, el resto, no, perdón, la tipo 2, la tipo no más 10, ahorita lo veremos. Aquí hay subtipos de la enfermedad de von Willebrand. Del resto no, del resto de los tiempos normalmente, toda la enfermedad de von Willebrand, el tiempo está prolongado, por eso hay variables. Y causas adquiridas típicamente, pues, medicamentos como los antitrombínicos directos, el inhibidor con argotraban, vigatrán, la heparina, la enoxaparina, inhibidores del factor 8 adquiridos, el síndrome antifosfolípido tiene el PTT prolongado. Y cuando están los dos prolongados, 1, deficiencia de protombin, la vía común, del factor 10, adquiridos típicamente la enfermedad hepática, pero en fases avanzadas. Paciente con una cirrosis, es el paciente que uno entra en la habitación y tiene la fases de cirrótico. ¿Cuál es la fase de cirrótico? Pues está histérico, tiene marpapite, las parótidas puede tener, está hinchada la barriga, tiene más buche que yo, o sea que el paciente tiene ascitis, tiene circulación colateral, tiene eritema palmar. Entonces, ese paciente fácil puede tener esas formas severas, no en una enfermedad hepática relativamente temprana.
La CID, por cualquier causa, generalmente por infecciones, tiene PTT prolongado en la fase avanzada, o sea, el paciente que ya está críticamente enfermo, en UCI, paciente que llega a urgencia en muy mal estado general. Esas son las causas de eso. Y aquí vemos, siempre hay que pensar en qué ha consumido el paciente que sangra. Anticoagulantes, siempre hay que mirar. ¿Sí? Los AINES en los pacientes, recuerden que los AINES también inhiben la función plaquetaria, entonces también. Los glucocorticoides de uso largo tiempo, esos pacientes hacen síndrome de Cushing, hacen fragilidad vascular. Los antibióticos, que algunos pueden causar alteración de la absorción de la vitamina K. Muy bien. Los inhibidores de la recaptación de la serotonina, puede haber alteración de la función. El alcohol, ya hemos dicho, puede producir trombocitopenia, toxicidad medular. Bueno, el ginkgo biloba, pues no se sabe, pero también eso. Muy bien. Y dentro de las causas que producen la síndrome hemorrágico, tenemos dentro de las más frecuentes, tal vez la más frecuente, la enfermedad congénita, está la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es una enfermedad relativamente frecuente, fue descrito en 1926 por Erich von Willebrand, que describió el primer paciente, un caso de una niña de 13 años, y encontró que 4 de sus 11 hermanos también estaban severamente afectados y la denominó inicialmente pseudohemofilia. Posteriormente, en los 50 se demostró que era déficit del factor 8, pero que había una historia de déficit del factor 8. Entonces, bueno, entonces hemofilia, pero no. Después se encontró que no era el déficit del factor 8, sino el transportador del factor 8, que era el factor de von Willebrand. Y en los 80 se clonó el factor de von Willebrand. ¿Qué tan frecuente está la enfermedad con hemorragia congénita más frecuente en el mundo? Mucho más frecuente que 1% de la población, entre el 0,6 a 1,3% de la población general tienen esta enfermedad. O sea, entre ustedes por ahí probablemente haya unos pacientes. ¿Por qué no se ha hecho el diagnóstico? Porque la mayoría da un sangrado muy leve. 1% produce solamente el 1% de la población, pero 1% tiene síntomas. O sea, quiere decir que uno de cada 100 personas tiene la enfermedad, pero 1% de ellos, o sea, 1 de cada 1000 personas hace síntomas de la población general, o 1 de cada enfermo. Ajá. Y las mutaciones es un trastorno que produce mutaciones del factor de von Willebrand que lleva a un decremento del nivel del factor de von Willebrand o un daño en su acción. Puede ser, la mayoría son autosómicas dominantes, otras son autosómicas recesivas. Y no hay predicción por sexo, o sea, puede afectar a la mujer. La prevalencia, bueno, la prevalencia también depende de qué, pues del punto de corte, como los tamizajes se hacen con el antígeno de von Willebrand, otros, los normales dicen que entre 50 y 150, pero otros dicen que más de 40 es normal. Entonces, cuando ponen esto, el punto de 40, por ejemplo, en un estudio que está publicado en esto, de que incluyó 1.218 niños, entre 11 a 14 años, en las quienes se le determinó el grupo sanguíneo y el factor de von Willebrand, 14 fueron clasificados como enfermedad de von Willebrand, o sea, un poquito menos del 1% de los niños. Entonces, eso es importante. Entonces, acá tenemos la historia, ¿sí? De acuerdo al percentil 95, que era el 90 para un intervalo del 90%, ¿cómo fue la incidencia de esta enfermedad en el grupo sanguíneo o no? Bueno, pues pasémoslo adelante porque esto estamos atrasaditos. ¿Para qué le sirven a ustedes el factor de von Willebrand? Pues participa en la hemostasia primaria, o sea, ya sabemos si la hemostasia primaria tiene un trastorno en la función plaquetaria. ¿Y para qué le sirve? Pues forma puentes entre plaquetas y en las estructuras endoteliales subyacentes. Aquí está cómo es la síntesis. La síntesis del factor de von Willebrand se hace en el receptor endoplasmático, en el aparato de Golgi, y se almacenan en estos cuerpos que se llaman Weibel-Palade. ¿Sí? Ahí se almacena y forma los multímeros. ¿Sí? Y se excreta
Esto ocurre en las células endoteliales y también en las plaquetas, pero principalmente en las células endoteliales. Se excretan a los multímeros y son protolizados por la ADAN3. Hay personas que tienen deficiencia de la ADAN3. Entonces, ¿qué le da a los pacientes con deficiencia de 3? Entonces está un trastorno procoagulante. Eso se llama púrpura trombótica trombocitopénica. Los que tienen deficiencia de la ADAN3. ¿Listo? Aquí está, ¿para qué sirve? Mire, está la lesión. Cuando usted tiene una lesión, se expone el subendotelio, el colágeno endotelial, entonces el factor de von Willebrand, que son estos crucitos, se pega al colágeno por una parte y por el otro lado se une a la plaqueta. Eso favorece la adhesión plaquetaria, pero también forma los puentes entre plaquetas, ¿sí? Eso se llama agregación plaquetaria. Entonces, ¿para qué sirve el factor de von Willebrand? Para la adhesión y agregación plaquetaria. Bueno. Listo, hemos dicho que también. Aquí es importante, el 15% del factor von Willebrand básicamente está, en frente al está unido a las plaquetas. Y depende de los niveles séricos del grupo O. El grupo O tiene entre 25 y un 30% de niveles más bajos comparados con el grupo A, B o AB. Listo. Esto vamos a pasarlo rápido. Aquí está la estructura del factor de von Willebrand, cómo se genera. ¿Sí? Aquí está el colágeno expuesto. Y el von Willebrand une la glicoproteína 1B con el subendotelio, pero también une la glicoproteína 2B3A y forma la agregación plaquetaria. Otra función del factor de von Willebrand es como el carrier, el transportador del factor 8, porque el factor 8 se sintetiza en el líquido y rápidamente por las enzimas proteolíticas que están en el plasma expresa y lo degrada. Entonces, al unirse al factor de von Willebrand, evita esa proteólisis. ¿Cómo se clasifica la enfermedad de von Willebrand? Entonces, la tipo 1, que es una enfermedad autosómica dominante, representa el 75% de todos los pacientes. La tipo 2, que es una autosómica dominante, representa el 20%. Esta es cuantitativa, o sea, los tipo 1 tienen niveles bajos del antígeno de von Willebrand, mientras que la tipo 2 tiene los niveles normales, pero su función está alterada. Y la tipo 3, que es extremadamente rara, representa menos del 1% de los casos, es que hay ausencia total del factor de von Willebrand. Entonces aquí tenemos la tipo 1. Hay personas que tienen factor de von Willebrand bajo, como ocurre los grupos O, que tienen, comparado con los grupos A, B o AB, tienen menos factor. El grupo O. Entonces, la tipo 1 tiene reducción en la síntesis del factor de von Willebrand, la tipo 1. Hay varios tipos de mutaciones, hay mutaciones sin sentido, hay inserciones, deleciones del gen del factor de von Willebrand. La tipo 2, hay decremento en su funcionalidad, ¿sí? Decremento de la función, los niveles séricos están normales. La tipo 2 tiene un defecto en la multilización del factor de von Willebrand. La tipo 2B, estos pacientes tienen aumento de la adhesión a la glicoproteína 1B de las plaquetas y eso hace que los pacientes que tienden a presentar trombocitopenia. Entonces, un paciente que sangra y tiene trombocitopenia leve, no 5.000, un paciente que da 80.000, 50.000, puede tener una enfermedad de von Willebrand tipo 2B. Los pacientes que tienen una 2M, que es decremento de la adhesión plaquetaria por unión al colágeno, entonces tienen disminuida la 2M, y la Normandía, que es la que le comentaba, que es decremento de la unión del factor 8. Entonces el factor 8 se consume más rápido porque no hay, o sea, está la proteína, pero no lo transporta adecuadamente, así como podemos ver en este dibujito. Aquí es lo mismo. Bueno, eso es la enfermedad
congénita, pero la enfermedad von Willebrand también hay adquirida, o sea, el paciente nació normal, pero ¿qué enfermedad se ha asociado con la enfermedad von Willebrand adquirida? Pues tenemos la gamapatía monoclonal de significado incierto, así se llama un MGUS, el mieloma múltiplo, el linfoma no Hodgkin, o sea, los linfomas de difuso, la célula linfocítica, la leucemia linfocítica crónica, la macronuria de Waldenström, la trombocitemia esencial y la leucemia amiloide crónica. ¿Cuál yo he visto en mi experiencia poquita que tengo? Enfermedad de von Willebrand adquirida, la más frecuente es la leucemia amiloide crónica y la policitemia y la trombocitemia esencial, porque los pacientes que tienen trombocitemia esencial tienen 1.000.000, no, 2, 3 millones de plaquetas, absorben el factor de von Willebrand del plasma, y al absorberlo, pues entonces es como si no hubiera. Entonces el paciente sangra. El último paciente que yo vi con una enfermedad adquirida era un paciente que ingresó, tenía una leucemia amiloide crónica, era un paciente natural del departamento de Chocó, o sea, raza negra, buena piel, como yo, y ingresó por un sangrado en una muela, sangre y sangre. Le hicimos los estudios y le encontramos que tenía 2,5 millones de plaquetas y tenía un vaso que le llegaba al otro, casi a la fosa ilíaca derecha. Y tenía como 200,000 neutrófilos, tenía una leucemia amiloide crónica. Le tratamos la enfermedad y empezó a mejorar. Entonces, otras causas, como el lupus eritematoso sistémico, también puede presentarse como esta. Los estados de alto flujo, defectos centrales, estenosis aórtica, que ustedes ya saben más que yo, y el hipotiroidismo son causas secundarias que pueden producir una enfermedad secundaria o adquirida de von Willebrand. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente con enfermedad von Willebrand? Pues es un paciente, hemos dicho que participa en la hemostasia primaria, o sea, en la formación del coágulo, o sea, alteración de la función. Típicamente lo que hace hematoma, sangrado nasal, o sea, de piel y mucosa, puede dar petequias, sangrados con trauma menor. Típicamente la primera manifestación es esta, en la muda, 60-80% de los pacientes dicen que tienen un sangrado abundante después de la extracción dental. Normalmente cuando le caen los dientes uno sangra, ¿qué? Si acaso 1 hora, y menos de 1 hora, unos minutos, y ya, no le pasa nada. Sangra un poquito, al ratico ya. Estos niños a veces pueden durar días, con sangrado escaso, pero poquito, pero normalmente uno debe sangrarle alrededor de 30 minutos. Le sacan el dientecito al niño y sangra un momentico, usted le pone y ya. Pero estos pacientes siguen sangrando, entonces hay que pensar. En los adultos, a veces, como en los adultos pueden tener una angiodisplasia gastrointestinal, que son unos vasos así pequeñitos en el colon, y entonces el paciente sangra, angiodisplasia gastrointestinal. Y puede ser un sangrado tan severo como amenazante de la vida. En los pacientes con tipo 2 y tipo 3, sobre todo el tipo 3, fueron unos sangrados que son indistinguibles de la hemofilia, la tipo 3. En las mujeres la principal manifestaciones son las metrorragias. La mujer que no, desde niña, y al principio la mamá y el médico creen que sangra 8 días. No, tiene hemorragia uterina disfuncional, así le ponen. Así, hemorragia uterina disfuncional. Allá cuando pasan en gineco les enseñan esa joda y nunca piensan que tienen esta enfermedad. Ahora, últimamente ya los ginecólogos han aprendido un poquito. Y la niña sangra 8 días y se gasta 2 paquetes y les parecen normales. Entonces, cuando van a la consulta al hematólogo es porque tiene anemia de deficiencia de hierro que no resolvió con el hierro oral. Y entonces yo la estudio y le encuentro una enfermedad, una hemorragia uterina, una enfermedad de von Willebrand, después a los 30 años. La señora que llega con anemia crónica, sangrado, no, yo desde la primera estación, doctora, a mí me dura 10 días y me gasto 2 paquetes y medio. Y que no, yo tomo hierro, siempre tomo hierro porque el médico me ha dicho que es normal, que era disfuncional, me da dado para menstruación y me da planificación, y cuando planifica se me disminuye un poquito. Ya. Y entonces le estudio y le encuentro esto. Y le han hecho 30,000 ecografías y le han hecho todo y no han pensado en esta enfermedad, que es la más frecuente de todos. ¿Qué piensan en hemofilia? Pero en una hemofilia, una mujer le puede dar hemofilia, pues sí, pero es extremadamente raro. Yo no he visto la primera hemofilia, porque recuerdo que la hemofilia A y B son ligadas al sexo, al cromosoma X, y las mujeres tienen 2 cromosomas, los hombres tenemos una. Entonces, por eso es que le da más frecuente a los hombres que a las mujeres. Pero las mujeres también hay hemofílicas. ¿Por qué hay mujeres hemofílicas? Porque ahorita hay los grupos de hemofílicos, entonces
El hemofílico se enamora de la hermana del otro hemofílico y entonces se casa y ella es portadora y tiene una niña hemofílica. Bueno, muy bien. Entonces, hemorragias menores, hemorragias cutáneas, siempre empieza hemorragias cutáneas esta enfermedad. Acá está, en estos estudios, la enfermedad de von Willebrand tipo 3 es así casi indistinguible de eso. Mire, los pacientes que hemartrosis generalmente lo hace la hemofilia, pero la tipo 3 también. Hematoma muscular típicamente lo hace la hemofilia A o B, también lo hace la enfermedad de von Willebrand tipo 3. Un poquito menos, pero lo hace. El sangrado oral lo hace esta enfermedad y esta casi lo hace menos, para mostrar que es importante. Bueno. Y esto es la prevalencia. Bueno, antiguamente cuando transfundíamos a estos pacientes con plasma, porque no había más que darle, pues esos pacientes se infectaban de hepatitis B, de hepatitis C y HIV. ¿Acuerda que en Estados Unidos uno de los primeros pacientes que murió de HIV era un niño hemofílico? Que lo contagiaron pues, con sangre contaminada. Uno de los primeros pacientes, si no fue el primer paciente pues, que tuvo, digamos, muerte por eso, después de que descubriera el HIV, porque antes fueron los 5 varones que se descubrió el síndrome de inmunodeficiencia, pero en el momento que se descubrió el síndrome de inmunodeficiencia no se sabía que era el virus HIV. Ya el niño que le estoy comentando, ya sabíamos que era el HIV causante de la inmunodeficiencia. Aquí tenemos cómo la manera. En la tipo 1, básicamente, el sangrado predominantemente es de piel y mucosa. Piel y mucosa. ¿Listo? Esta línea. Epistacio un poquito, mucosas, sangrado. Bueno. Chao, mi amor. Bueno. Típicamente, ¿cómo llega el paciente? Es el paciente que eso, doctor, es que me salen moretones, doctor, es que a veces sangro en la nariz, doctora, si es niña, entonces tiene sangrado genital, una menstruación mal, generalmente. Eso es lo típicamente consulta. Hemos dicho que la tipo 3 un sangrado de mucosas como profunda, o sea, produce un sangrado importante, generalmente se hace el diagnóstico a los niños. La tipo 2N, que es el paciente que tiene alteración en la unión del factor 8, puede parecerse también a una hemofilia. Y estos pacientes pueden dar sangrado articular, sangrado postoperatorio de la vía urinaria. Aquí tenemos otra vez el score que les mostré ahorita rato en la otra presentación. El International Society, la Sociedad Internacional de Hemofilia sacó esto, y es importante hacerlo. Uno puso en Google cuestionario o score de la Sociedad Internacional de Hemofilia, y ahí le sale esto y lo llena. Y entonces uno va haciendo la historia clínica. El problema es que siempre es dispendioso. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand? Pues básicamente lo que se le hace es medir el antígeno de von Willebrand, se pide así está la sigla, y menos de 30 unidades hace pensar que tiene una tipo 1. ¿Qué más hay que pedirle? Hay que pedirle la actividad del factor de von Willebrand con ristocetina. Y también si quiere pedir con alcoholágeno. Yo siempre pido es actividad de von Willebrand y el factor 8. Con eso van ustedes. Otras pruebas que ya hacemos más adelante es los multímeros con electroforesis y la agregación plaquetaria inducida por ristocetina o RIPA. Eso ya es para clasificar. Obviamente ya cuando llega aquí pues ya tiene hemograma, tiene BUN, tiene creatinina, va a buscar otras causas. ¿Listo? Lo hemos hablado. Esta es la prevalencia genética. Este es el cuadro que yo siempre saco cada vez que pido los estudios y cuando me llegan los resultados los saco. Esto está publicado en mi Twitter. Para saber qué tipo de factor. Entonces, lo primero es el antígeno. Entonces, el antígeno. Las de primer paso, las que están aquí adentro. Sospecha de desorden, entonces le pido el antígeno de von Willebrand, que es este. Si el antígeno está menos de 5, pero, o sea, entre menos de 30 y menos, y si está menos de 5 puede tener solamente 2 enfermedades, básicamente. O una tipo 1 severa, o una tipo 3. ¿Cómo hace para definirla? Le pide el propéptido, que es la parte inicial de la síntesis. Si está más de 5, pues significa que si está sintetizando, entonces es una tipo 1 severa. Y si es menos de 5 unidades, pues la tipo 3. El antígeno. Si el antígeno está a menos de 30, pero más de 5, y la relación actividad antígenos menos de 6,
puede ser una tipo 2. Una tipo 2. La tipo 1, que es la más frecuente, tiene la relación actividad-antígenos más de 6. Otros dicen que más de 0.7. Si es así, es una tipo 1. Habría que pedir el RIPA, para saber si es una tipo 1. Pero básicamente, ¿qué yo pido? Antígeno de von Willebrand. ¿Ustedes qué pueden pedir antígeno? ¿Qué más? Actividad con ristocetina del factor de y el factor 8. Si el antígeno está bajo, menos de 30, pues tienen que pedirlo segundo paso, pero eso ya se lo dejan al hematólogo. Si quieren lo pueden pedir, pero no se lo van a autorizar como médicos generales. Si está muy baja, tienen que mandarlo al hematólogo de todas formas para darle suplencia, menos de 100. Listo, eso es lo que hay que hacer. Bueno, esto no, esto es lo mismo. La tipo 1, que es 75-80%, la tipo 2 un 10 a 15, otros dicen que 20% de los casos. Esto es el análisis para ver si hay multímeros por electroforesis. Bueno, vámonos rapidito esto porque es que está tarde. Y el tratamiento de la tipo 1, y la mayoría es básicamente con estos pacientes sangrados, es darle arginina, análogo a la arginina vasopresina. ¿Sí? ¿Qué se le da? Arginina vasopresina para la tipo 1. ¿Qué es lo que hace la arginina? Recuerda que el factor de von Willebrand se almacena en los cuerpos de Weill-Palade. Entonces lo que hace es liberar el factor 8. Los pacientes con tipo 1, que representa el 75 a 80% de los casos, tiene disminuido el antígeno, el factor de von Willebrand. Entonces, ¿no? ¿Qué hace? Liberarlo. ¿Y lo libera con qué? Con arginina vasopresina, que puede usar subcutáneo, o sea, la vasopresina, o el análogo, la desmopresina, que es inhalada. ¿Listos? Eso aumenta los niveles de factor de von Willebrand. No hay que abusar porque produce rápidamente taquifilaxia. Y los efectos adversos pues, son enrojecimiento facial, cefalea, náuseas, hormigueo. Y cuando se abusa de la arginina vasopresina, entonces produce como un síndrome de secreción inadecuada de ADH. Entonces puede producir una hiponatremia severa. ¿Sí? Entonces, y la hiponatremia puede llevar a convulsiones y muerte. Hay que hacer siempre un ensayo, bueno, eso es otro. Aquí tenemos la desmopresina. Estos son los estudios que demostraron que ese medicamento sí sirve. Excepto en la tipo 3, porque en la tipo 3 no hay factor de von Willebrand. Ahí no sirve, ahí hay que reponer. ¿Qué más utilizamos? Entonces, para tipo 1 y algunos subtipos de la tipo 2 se puede dar arginina. La tipo 3 no tiene respuesta y a veces los tipo 2B ahí no pueden responder, entonces hay que darle reemplazo del factor de von Willebrand. ¿Qué medicamentos utilizamos? Los concentrados del factor 8 con pureza intermedio, como el Humulate, el Quilate, que tengan factor de von Willebrand. Hay unos de alta pureza, los concentrados del factor 8 vienen uno de baja pureza, de pureza intermedia y de alta pureza. Los de alta pureza no vienen con factor de von Willebrand, porque vienen solamente el factor 8. Esos no se utilizan para esta enfermedad, se usan solamente para la hemofilia. Los de pureza intermedia se pueden utilizar. Pureza intermedia hace referencia a que si contiene otras proteínas a diferencia del factor 8. No es que es pureza intermedia, entonces que tiene virus. No, ya están desactivados el virus de Archiva y todas las otras cosas. Si no hay, a la dosis del factor de von Willebrand de 30 a 60 unidades del cofactor por kilogramo, seguidos de 20 a 40 unidades que están en bolo. En general, digamos, un paciente de 60 kilos, 70 kilos, le damos 40 unidades por kilo, 50. Le damos 3.500 unidades de factor 8 en bolo y posteriormente le continuamos. Yo uso 20 unidades por kilo, porque esos medicamentos son extremadamente costosos, ¿no? Está el factor 8 recombinante, pero yo nunca lo he usado. Está escrito en la literatura, también se usa, pero pues no lo hemos visto. Yo nunca lo he usado. ¿Qué otra sustancia? Como estos factores a veces no hay. ¿Qué es lo que yo uso en el hospital cuando paciente? Por ejemplo, el paciente último que les comenté, no es tan frecuente. A esos pacientes les doy
Crioprecipitado. El crioprecipitado tiene bastante factor 8 y alto factor de von Willebrand. Crioprecipitados, ¿listo? Entonces esa es otra alternativa. Y si ya no hay más, pues toca plasma, pero el plasma tiene baja cantidad de factor de von Willebrand. Entonces eso. Para los sangrados menores, por ejemplo, para el sangrado de los dientes, uno le puede dar ácido tranexámico. Aquí, eso. Yo ácido aminocaprólico nunca he usado, sí uso el ácido tranexámico, viene en tabletas de 500 miligramos, se le coge la tableta, se machaca y se le pone en una gasita, en el lechón, y con eso para. También la mujer que sangra, yo tengo una paciente, le doy 3 días a la semana cuando le llega la menstruación, porque ella no le han autorizado el dispositivo. Para la mujer que sangra, ¿qué le usamos? El Mirena. El Mirena tiene levonorgestrel. Entonces se le pone un dispositivo intrauterino con levonorgestrel, se llama el Mirena, el nombre comercial, vale como 800,000 pesos y la postura bajo ecografía por ahí 200,000 pesos más por el ginecólogo, o sea, conclusión 1.000.000, pero eso disminuye. Pero como la EPS no les autoriza eso, entonces ¿qué yo hago? Les mando ácido tranexámico de 3-4 días durante la menstruación. Le digo, el primer día empieza a tomarse esa pesta y eso le disminuye el sangrado a la mujer. Entonces le doy 10 miligramos 3 veces al día. A ella le estoy dando creo que le estoy dando una pasta cada 8 horas de 500 miligramos, que es una dosis bajita. ¿Listo? Ya hemos dicho. Vale. Entonces los estrógenos, ya hemos dicho, los estrógenos reemplazo algo largo tiempo para las mujeres, para el sangrado, pero eso produce más efectos adversos a nivel sistémico. Entonces básicamente lo que damos es el Mirena y el factor 8 recombinante también, el factor 7 para pacientes sangrados. Aquí he dicho, bueno, anticonceptivos orales puede utilizarse, pero según esta es la primera, el levonorgestrel. Yo les doy esto y desmopresina inhalada, básicamente eso. Bueno, yo creo que ahí. En el embarazo las mujeres generalmente, la mayoría no requieren. ¿Por qué? Porque durante el embarazo las mujeres aumentan los niveles séricos de los factores de coagulación, incluyendo el factor de von Willebrand. Todos los pacientes generalmente. Para el momento del parto, pues lo ideal es mantener unos niveles séricos del factor de von Willebrand mayor a 50 unidades para evitar un sangrado masivo. ¿Listo? Y si le van a hacer una cesárea con anestesia raquídea con niveles séricos del factor de von Willebrand mayor a 50. Muy bien. La dosis de la arginina vasopresina, hemos dicho, es 600 microgramos, arginina vasopresina, sí, 300 microgramos IV, dosis preferida una máxima de 20-30 microgramos, o por vía nasal, 300 microgramos. Cada disparo, cada fosa nasal, tiene 150 y 150, listo. Por eso la mayoría de los pacientes salen. Entonces lo mismo. Y aquí, alternativa. Entonces hemos dicho, para tipo 1, arginina vasopresina, a esta dosis, en adelante 150 microgramos nasales, con eso los pacientes mejoran y lo usan a demanda, no es que lo usen todos los días, es cuando se cortan. Sí, cuando van a un procedimiento, porque los pacientes normalmente no sangran. Si es mujer, le ponemos el Mirena para que no utilice mucho de arginina vasopresina. Y alternativamente uno le puede dar ácido tranexámico, 3 veces al día durante 5 o 6 días, que con eso los pacientes, la mayoría no. La tipo 2, algunos pacientes les sirven la arginina vasopresina, si no toca quedar concentrados de factor 8. Y la tipo 3 se trata como una hemofilia, o sea, hay que darle orofilaxis secundaria. Entonces los pacientes hay que darle concentrados de factor 8 3 veces a la semana o 2 veces a la semana para evitar que tenga un sangrado amenazante de la vida. Creo que es la última. Bueno. Y esto es a los pacientes cuando ya se sabe que tienen factor de von Willebrand y van a un procedimiento. Una extracción dental, entonces. La dosis de factor de von Willebrand, si hay que dárselo el número 10 del tratamiento. Pero digamos, eso ya cerca. Listos, eso es lo que tenía para contarles de las enfermedades más frecuentes del trastorno y cómo enfocarlo. Entonces, en conclusión, todo paciente con enfermedad de von Willebrand, apenas 30, somos 45. Pues uno le pregunta en el examen, siempre hacer un interrogatorio exhaustivo de los retos, cómo le va con la menstruación, con las heridas menores, con las cirugías previas, la historia familiar. Después de eso, el examen físico, buscamos los signos clínicos del sangrado. Entonces, si
tiene hematomas o si son petequias. Si son petequias, es coagulación primaria. Entonces busquen un trastorno plaquetario o porque las plaquetas las tiene bajas o porque las plaquetas las tiene normal pero no funcionan. ¿Ya por qué no funciona? Porque no tiene, tiene enfermedad von Willebrand o porque tiene trombostenia de plasma, porque tiene un trastorno plaquetario ahí asociado, o porque está tomando aspirina, entonces, claro, obviamente, porque tiene insuficiencia renal crónica. Si eso está normal, le hacemos tiempo TP y de acuerdo a eso, si él tiene el PT prolongado, piensen en la alteración de la función hepática, sobredosis de warfarina, ¿sí? Si tiene el PTT prolongado, piensen en los nuevos anticoagulantes orales que está tomando el paciente, puede ser, pero una dosis no terapéutica y no supraterapéutica. Piensen en CID, esto. Bueno, no sé más de eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna preguntita? Bueno, nos vemos entonces ahorita a las 7. Uy, me hizo tarde. Es que hoy me levanté a las 4 y no monté en bici y se me cogió la tarde y me tocó hacer la clase desde la casa. La idea es hacerla ya